Mis padres son exitosos y ricos, a diferencia de usted que es pobre. Paola se rió mientras lo decía, con esa risa que sonaba como cristales rompiéndose. Todos estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, y el silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Me recosté lentamente en la silla, crucé las manos sobre mi regazo, y respiré hondo antes de responder con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Entonces voy a dejar de enviarte dinero y de pagar la hipoteca de su casa. Ahora es problema de ellos. Vi cómo el rostro de mi hijo Marco se transformó en 2 segundos. La sangre abandonó sus mejillas. Sus ojos se abrieron como si acabara de ver un accidente. Su boca se entreabrió, y las palabras salieron temblorosas, casi inaudibles. ¿Qué dinero? Su voz se quebró. ¿Qué hipoteca? Paola dejó de reír. El tenedor que sostenía quedó suspendido en el aire, a medio camino entre el plato y su boca. Me miró como si acabara de hablar en otro idioma, como si las palabras que había dicho no pudieran ser reales. Y en ese momento, en ese preciso instante en que todos me miraban esperando que dijera que era una broma, supe que mi vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. Porque esta historia no comenzó esa tarde. Comenzó hace 3 años, cuando mi esposo murió y me dejó sola en una casa demasiado grande, con demasiados recuerdos y una cuenta bancaria que él había construido con décadas de trabajo honesto. Comenzó cuando decidí que mi hijo no tendría que sufrir, que yo podría ayudarlo sin que nadie lo supiera, sin que se sintiera menos hombre por recibir el apoyo de su madre. Marco siempre fue un buen hijo. Trabajador, respetuoso, con ese corazón noble que heredó de su padre. Pero la vida no siempre recompensa la bondad con prosperidad. Él trabajaba en una empresa de logística, un empleo decente pero que apenas alcanzaba para vivir con dignidad en esta ciudad donde todo cuesta el doble de lo que vale. Cuando conoció a Paola hace 5 años, yo vi cómo sus ojos brillaban de una manera que no había visto desde que era adolescente. Ella era hermosa, educada, siempre vestida como si fuera una sesión de fotos. Venía de una familia que, según ella contaba, tenía propiedades, negocios, conexiones. La primera vez que la traje a casa, noté cómo miraba mi sala. Cómo sus ojos recorrían los muebles viejos, las cortinas desteñidas por el sol, las fotografías en marcos sencillos. No dijo nada, pero su expresión lo dijo todo. Yo no era suficiente. Mi vida sencilla no era suficiente. Y por extensión, mi hijo tampoco lo era. Pero Marco estaba enamorado, y cuando amas a alguien, a veces no ves las señales que otros ven con claridad. Se casaron 1 año después, en una ceremonia que los padres de Paola organizaron en un salón elegante del centro. Yo me senté en la tercera fila, con mi vestido color beige que había comprado en una tienda de descuentos, y observé cómo Raúl y Mónica, los padres de ella, saludaban a los invitados como si fueran realeza. Raúl con su traje gris impecable, Mónica con joyas que brillaban tanto que casi te cegaban. Hablaban de sus negocios, de sus viajes, de sus propiedades en la costa. Y yo guardé silencio. Porque eso es lo que había aprendido a hacer toda mi vida. Guardar silencio, mantener la paz, no causar problemas. Mi esposo solía decirme que yo era el pegamento invisible de la familia, la que sostenía todo sin que nadie lo notara. Y tenía razón. Porque después de su muerte, cuando revisé nuestras finanzas con el contador, descubrí que había más dinero del que imaginaba. Propiedades que habíamos comprado hace décadas y que ahora valían mucho más. Inversiones modestas que habían crecido con el tiempo. Nada extravagante, nada que te hiciera rica, pero suficiente para vivir con tranquilidad y para ayudar a mi único hijo. 6 meses después de la boda, Marco vino a visitarme una tarde. Se veía nervioso, inquieto, con esas ojeras que aparecen cuando las preocupaciones no te dejan dormir. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había desayunado durante toda su infancia, y me contó que él y Paola querían comprar una casa. Que habían encontrado una perfecta, pero que necesitaban $60,000 para el enganche. Que el banco les había aprobado el préstamo, pero sin ese enganche inicial, no podrían cerrar el trato. No tienes que hacerlo, mamá, me dijo, con la voz llena de vergüenza. Ya sé que es mucho dinero. Solo quería saber si tal vez podrías prestarnos algo. Lo que sea. Te lo pagaremos. Te lo prometo. Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que los abrió por primera vez en el hospital,
y supe que no podía decirle que no. Supe que si había trabajado toda mi vida, si había ahorrado y sacrificado, era precisamente para momentos como ese. Para que mi hijo tuviera un techo propio, para que pudiera construir una familia sin la angustia de la renta mensual, sin el miedo a que un propietario decidiera vender y los dejara en la calle. No es un préstamo, le dije. Es un regalo. Pero hay una condición. Marco me miró con esperanza y alivio mezclados en su rostro. Dile a Paola de dónde viene el dinero. Quiero que sepa que su suegra, aunque vista ropa sencilla y viva en una casa modesta, también puede ayudar. Quiero que entienda que el éxito no siempre se mide en apariencias. Marco asintió. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Y yo creí que eso sería el fin de la historia. Que mi nuera sabría, que tal vez me vería con otros ojos, que habría gratitud y respeto. Qué ingenua fui. Qué increíblemente ingenua. 2 semanas después de haberle dado el dinero a Marco, fui a visitarlos a su nueva casa. Llevaba una planta de albahaca en una maceta de barro, porque sabía que a Paola le gustaba cocinar con hierbas frescas. Toqué el timbre y esperé, sintiendo como el sol de la tarde me calentaba la espalda. Cuando Paola abrió la puerta, su sonrisa era radiante, pero sus ojos no me miraban realmente. Me miraban a través de mí, como si fuera parte del paisaje. Estefanía, qué sorpresa, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Marco está en el trabajo todavía. Llega tarde hoy. Entré a la sala y quedé impresionada. Pisos de madera clara, muebles modernos color gris perla, una televisión enorme colgada en la pared. Todo lucía como sacado de una revista de decoración. Paola me ofreció café y nos sentamos en el sofá nuevo que todavía olía a tienda. Hablamos de cosas triviales, el clima, el tráfico, los vecinos del edificio. Pero yo esperaba. Esperaba que en algún momento dijera algo sobre el dinero, sobre mi ayuda, sobre cómo ese enganche había hecho posible todo lo que estábamos viendo. Nunca lo mencionó. Pasó media hora. Luego 1 hora. Hablamos de sus padres, de cómo Raúl acababa de cerrar un negocio importante, de cómo Mónica había remodelado su cocina con mármol importado. Hablamos de todo excepto de lo único que yo quería escuchar. Cuando me despedí y caminé hacia la parada del autobús, sentí un nudo en el estómago que no podía ignorar. Pero me dije a mí misma que tal vez Marco aún no había encontrado el momento adecuado para contarle. Que tal vez quería esperar a que todo estuviera completamente instalado. Me convencí de que había una explicación razonable. Esa noche llamé a Marco. Traté de ser sutil, de no sonar como una madre entrometida. Fui a visitarlos hoy. La casa se ve hermosa. Sí, mamá, estamos muy contentos, respondió él, pero su voz sonaba cansada, tensa. ¿Le contaste a Paola sobre el dinero? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Mamá, es complicado. Paola es muy orgullosa. Sus padres siempre le han dado todo, y si sabe que nosotros necesitamos ayuda, va a sentir que no soy suficiente para ella. ¿Entiendes? No entendía. Pero cuando eres madre, a veces aceptas cosas que no entiendes porque quieres proteger la felicidad de tu hijo. Quieres creer que él sabe lo que hace, que su matrimonio es asunto suyo, que tú solo estás ahí para apoyar desde la distancia. Solo no quiero que piense que ocultamos cosas, le dije suavemente. No lo estamos ocultando. Solo estamos esperando el momento correcto. Te prometo que se lo voy a decir. Dame un poco más de tiempo. Le di tiempo. Meses. Y durante esos meses, seguí visitándolos ocasionalmente. Seguí escuchando a Paola hablar de sus padres exitosos, de sus propiedades, de sus negocios prósperos. Seguí viendo cómo me trataba con esa cortesía fría que usas con alguien que toleras pero no respetas. Nunca fui descortés. Nunca me faltó al respeto directamente. Pero había algo en su tono, en la forma en que sonreía cuando yo llegaba con mis tuppers de comida casera, en cómo comparaba todo lo que yo hacía con lo que sus padres hacían. Mi madre también cocina, pero ella tiene una cocina enorme con electrodomésticos profesionales. Dice que es más eficiente así. Mi padre siempre dice que hay que invertir en calidad. Por eso compró su auto importado, porque va a durar décadas. Pequeñas púas envueltas en terciopelo. Pequeñas comparaciones que me recordaban constantemente que yo no estaba a su altura. Y yo la soportaba porque amaba a mi hijo,
porque no quería ser la suegra problemática, la que causa divisiones en el matrimonio. Pero entonces Marco vino a verme nuevamente. 6 meses después de la compra de la casa. Esta vez su rostro mostraba algo más que nerviosismo. Mostraba desesperación. Mamá, necesito pedirte otro favor. Un favor grande. Se sentó en la misma silla de la cocina y me explicó que la hipoteca mensual era más alta de lo que habían calculado. Que con su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Que Paola no trabajaba porque estaba buscando el empleo perfecto, algo que estuviera a la altura de su educación y sus capacidades. Que necesitaban ayuda con los pagos mensuales, solo temporalmente, solo hasta que él consiguiera un aumento o ella encontrara trabajo. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a doler. $2,000 al mes. Sé que es mucho. Sé que te estoy pidiendo demasiado. $2,000 al mes. $24,000 al año. Hice los cálculos mentalmente. Podía hacerlo. Mis rentas y mi pensión me lo permitían. Pero algo dentro de mí se resistía. Algo me decía que esto no estaba bien, que estaba cruzando una línea invisible. Marco, Paola sabe que me estás pidiendo esto. Otra vez ese silencio incómodo. No, y prefiero que no lo sepa. Ya bastante mal se siente de que yo no gane suficiente. Si sabe que mi madre nos está manteniendo, va a ser peor. Por favor, mamá. Solo por un tiempo. Te lo juro. Y ahí estaba yo otra vez, atrapada entre mi instinto y mi amor de madre. Entre lo que sabía que era correcto y lo que mi corazón me pedía hacer. Accedí. Por supuesto que accedí. Porque cuando ves a tu hijo con los ojos llenos de angustia, cuando sabes que está luchando por mantener unida su vida, haces lo imposible por ayudarlo. Incluso cuando sabes que probablemente es un error. Cada mes, religiosamente, transfería $2,000 a la cuenta de Marco. Él me mandaba mensajes agradeciéndome, prometiéndome que pronto las cosas mejorarían. Y yo seguía visitándolos, seguía cocinando para ellos, seguía escuchando a Paola hablar de todo lo que tenía, de todo lo que sus padres le habían dado, de lo afortunada que era de tener una familia tan exitosa. Mientras yo, la suegra pobre, la que vivía en una casa modesta y usaba ropa de temporadas pasadas, sostenía económicamente la vida perfecta que ella presumía. Pasó un año así. Luego 2. Y las cosas no mejoraban. Marco seguía en el mismo trabajo, ganando lo mismo. Paola seguía sin encontrar ese empleo perfecto. Seguía necesitando mis $2,000 mensuales. Y yo seguía siendo invisible en mi propio acto de generosidad. Empecé a sentir algo que nunca había sentido antes hacia mi nuera. No era odio. El odio es demasiado fuerte, demasiado activo. Era algo más frío, más profundo. Era desilusión mezclada con resentimiento, una combinación que se asentaba en mi pecho como una piedra que crecía lentamente. Pero mantuve la paz. Tragué mis palabras. Sonreí cuando tenía que sonreír. Porque eso es lo que había hecho toda mi vida. Mantener la paz significaba tragarse la propia voz, y yo había perfeccionado ese arte hasta convertirlo en una segunda naturaleza. Hasta esa tarde. Hasta ese momento en que Paola decidió que mi silencio era permiso para humillarme. Habíamos estado hablando de un viaje que ellos estaban planeando. Algo sobre una semana en Cancún, un resort con todo incluido. Yo comenté, sin pensar mucho, que sonaba maravilloso pero costoso. Y ahí fue cuando Paola soltó esa risa que cambiaría todo. Estefanía, cuando tienes una familia exitosa, estos gastos no son problema. Mis padres son exitosos y ricos, a diferencia de usted que es pobre. Por eso ellos pueden darse estos lujos y ayudarnos cuando lo necesitamos. El cuarto se quedó en silencio. Marco se había quedado paralizado, con el tenedor a medio camino. Y yo, después de 3 años de tragarse palabras, de ser invisible, de sostener una vida que ni siquiera sabía que estaba sosteniendo, decidí que ya era suficiente. Me recosté en la silla y sentí algo extraño recorrer mi cuerpo. Era como si todos esos años de silencio, de tragarse las palabras, de sonreír cuando debía llorar, se hubieran concentrado en un solo punto dentro de mi pecho. Y ahora ese punto estaba a punto de explotar. Pero no explotó con gritos ni con lágrimas. Explotó con algo mucho más poderoso, con la verdad dicha con calma.
Entonces voy a dejar de enviarte dinero y de pagar la hipoteca de su casa. Ahora es problema de ellos. Las palabras salieron de mi boca con una serenidad que ni yo misma reconocía. No las grité. No las escupí con rabia. Las pronuncié con la misma tranquilidad con la que se anuncia que va a llover mañana. Y tal vez eso fue lo que las hizo más devastadoras. La calma. El control absoluto en mi voz mientras veía cómo el mundo de Paola comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. Marco dejó caer el tenedor. El sonido del metal contra la cerámica resonó en el silencio como un disparo. Su rostro perdió todo el color. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido al principio. Y luego, finalmente, esa pregunta que cambiaría todo. ¿Qué dinero? Su voz sonaba hueca, lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo. ¿Qué hipoteca? Paola me miraba fijamente. Su expresión había pasado de la burla a la confusión en cuestión de segundos. La sonrisa arrogante que había tenido momentos antes se había congelado en su rostro como una máscara mal puesta. ¿De qué está hablando?, preguntó, mirando primero a Marco y luego a mí. Marco, ¿de qué está hablando tu madre? Pero Marco no podía hablar. Estaba mirándome con una mezcla de pánico y súplica, como un niño que acaba de ser descubierto haciendo algo prohibido. Y en ese momento comprendí algo terrible. Mi hijo nunca había planeado decirle la verdad a su esposa. Nunca. No estaba esperando el momento correcto. Simplemente esperaba que yo siguiera siendo invisible para siempre. Marco, dije suavemente, todavía con esa calma que me sorprendía incluso a mí misma, creo que es hora de que le cuentes a tu esposa quién pagó los $60,000 del enganche de esta casa. Y quién ha estado pagando $2,000 mensuales durante los últimos 3 años para cubrir la hipoteca que ustedes no pueden pagar solos. Vi cómo las palabras golpeaban a Paola como bofetadas invisibles. Su boca se abrió ligeramente. Sus ojos, esos ojos que siempre me habían mirado con condescendencia, ahora mostraban algo que nunca había visto en ellos. Shock genuino. Eso no puede ser verdad, susurró. Luego se volvió hacia Marco con más fuerza. Marco, dile que eso no es verdad. Marco tenía las manos sobre la mesa, los nudillos blancos de la presión. Respiraba rápido, demasiado rápido. Cuando habló, su voz salió quebrada. Paola, yo iba a decírtelo. De verdad iba a hacerlo. Decirme qué. La voz de Paola subió una octava. Decirme qué exactamente, Marco. Que mi mamá nos ayudó con el enganche. Y que nos ha estado ayudando con los pagos mensuales. Porque con mi salario no alcanzaba y tú. ¿Y yo qué? Paola se puso de pie. Sus manos temblaban. Termina esa frase, Marco. ¿Y yo qué? Y tú no trabajas, terminé yo la frase por él. Mi voz seguía siendo tranquila, casi suave. Has estado buscando el trabajo perfecto durante 3 años, Paola. Mientras tanto, yo he estado pagando esta casa. Esta casa en la que vives. Esta casa de la que presumes. Esta casa que crees que es prueba de tu éxito. Paola se quedó mirándome como si acabara de ver a un fantasma. Y tal vez eso era lo que yo había sido para ella todo este tiempo. Un fantasma. Una presencia que toleraba pero que nunca veía realmente. Alguien que existía en los márgenes de su vida perfecta, útil solo para llenar espacio en las reuniones familiares. No te creo, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Mis padres me habrían dicho sí, si ustedes necesitaban ayuda. Abrí mi bolso, ese bolso de piel gastado que había usado durante años, y saqué mi teléfono. Mis dedos, temblorosos ahora por primera vez en toda la conversación, navegaron hasta la aplicación del banco. Le di la vuelta al teléfono y lo coloqué sobre la mesa, frente a Paola. Aquí está la transferencia de $60,000 que hice hace 3 años. Y aquí están las transferencias mensuales de $2,000. Cada mes, sin falta, durante 36 meses. $72,000 en total. Puedes revisar las fechas, los montos, todo. Paola se inclinó sobre la mesa y miró la pantalla. Vi cómo sus ojos recorrían los números, las fechas, las confirmaciones bancarias. Su rostro pasó por una docena de expresiones en cuestión de segundos. Incredulidad, confusión, rabia, vergüenza. Cuando levantó la vista,
Ya no me miraba con condescendencia. Me miraba con algo mucho más complejo, algo que parecía una mezcla de humillación y furia. Marco, dijo sin dejar de mirarme, dime que esto es algún tipo de broma horrible. No es una broma, respondió él con voz apenas audible. Mamá nos ha estado ayudando porque yo no gano suficiente. Porque necesitábamos ayuda. Y no te lo dije porque sabía que te ibas a sentir mal, que ibas a pensar que yo no era capaz de mantener esta casa. ¿Qué me iba a sentir mal? Paola se volvió hacia él y por primera vez vi algo quebrarse en su fachada perfecta. ¿Me iba a sentir mal? Marco, me has estado mintiendo durante 3 años. Cada vez que le decías a tu madre que viniera a visitarnos, cada vez que ella traía comida, cada vez que yo hablaba de nuestros logros frente a ella, tú sabías. Sabías que ella estaba pagando por todo esto y me dejaste hacer el ridículo. Yo no quería que te sintieras menos, intentó explicar Marco, poniéndose de pie también. Tus padres siempre han tenido tanto, siempre te han dado todo, y yo solo quería que tú tuvieras lo mismo. Que no sintieras que habías elegido mal al casarte conmigo. Elegido mal. Paola soltó una risa amarga, nada parecida a esa risa burlona de antes. ¿Elegido mal? Lo que elegí mal fue confiar en ti. Lo que hice mal fue creer que esta vida era real, que la habíamos construido juntos. Y resulta que todo este tiempo hemos estado viviendo de la caridad de tu madre. De la mujer a la que yo. De la mujer que yo. No terminó la frase, pero no hacía falta. Todos sabíamos lo que iba a decir. De la mujer a la que yo había menospreciado. De la mujer que yo había tratado como si fuera menos. De la mujer cuyo dinero había estado sosteniendo mi vida de fantasía mientras yo presumía de una riqueza que nunca fue mía. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas protestaron un poco, pero me mantuve firme. Guardé mi teléfono en el bolso y lo cerré con un clic suave que resonó en el silencio tenso de la sala. No era caridad, dije mirando a Paola directamente a los ojos. Era amor. Era una madre ayudando a su hijo porque eso es lo que hacen las madres. Pero había una condición. Una sola condición. Le pedí a Marco que te dijera la verdad. Que fuera honesto contigo sobre de dónde venía el dinero. Porque yo no necesitaba tu gratitud, Paola, pero sí merecía tu respeto. Y en lugar de eso, durante 3 años, me has tratado como si fuera invisible. Como si mi vida sencilla fuera motivo de lástima. Como si el hecho de que yo no presuma de riqueza significara que no tengo valor. Estefanía, yo no, comenzó Paola, pero levanté una mano. Déjame terminar. He escuchado durante 3 años. Ahora me toca hablar. He escuchado cómo hablas de tus padres exitosos. De sus propiedades. De sus negocios. De todo lo que tienen y todo lo que te han dado. Y nunca dije nada porque no quería causar problemas. Porque quería que mi hijo fuera feliz. Porque creí que el amor que sentía por Marco era suficiente razón para quedarme callada mientras tú me hacías sentir pequeña en cada visita. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paola, pero yo ya no podía detenerme. 3 años de palabras no dichas buscaban salida. Pero hoy cruzaste una línea. Hoy decidiste que mi humildad era debilidad. Que mi silencio era permiso para humillarme abiertamente. Y en ese momento decidí que ya no voy a ser invisible. Ya no voy a seguir pagando por una vida que ni siquiera agradeces, en una casa donde no se me respeta. Caminé hacia la puerta de entrada con pasos lentos pero firmes. Cada paso resonaba en el silencio absoluto que había dejado atrás mis palabras. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, el peso de la verdad que acababa de explotar en medio de esa sala perfectamente decorada. Mi mano tocó el pomo de la puerta, ese metal frío que de alguna manera me ancló a la realidad de lo que acababa de hacer. Mamá, espera. La voz de Marco sonó desesperada, rota. Por favor, no te vayas así. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Me detuve pero no me volví. Si lo miraba a los ojos en ese momento, si veía el dolor en su rostro, podía debilitarme. Y no podía permitirme ser débil ahora. No después de haber encontrado finalmente mi voz. No hay nada que arreglar, Marco. Tú tomaste decisiones. Decidiste mentirle a tu esposa durante 3 años. Decidiste convertirme en tu secreto. En tu cómplice silenciosa de una mentira que yo nunca pedí mantener.
Y ahora tienen que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Pero no puedes simplemente, no puedes cortar el dinero así de repente. Era Paola quien hablaba ahora, y su voz había perdido toda esa arrogancia que la caracterizaba. Sonaba asustada, vulnerable. Esta casa, la hipoteca, no podemos pagarla sin tu ayuda. Nos van a embargar. Vamos a perderlo todo. Me volví entonces, lentamente. Los miré a ambos parados en medio de esa sala que yo había ayudado a comprar. Marco con los ojos rojos, las manos temblando a los costados. Paola con el rímel corrido, las manos cubriéndose la boca como si pudiera detener las palabras que ya habían salido. Tus padres son exitosos y ricos, Paola. Según tus propias palabras de hace apenas 10 minutos. Estoy segura de que ellos podrán ayudarlos. Después de todo, ¿no es eso lo que hace la familia exitosa? Ayudar a sus hijos. Vi como algo se quebraba en los ojos de Paola. Una grieta pequeña al principio, pero que se extendió rápidamente. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Solo un sonido ahogado, como si las palabras se hubieran atascado en su garganta. Ellos no pueden, susurró finalmente. Mis padres no pueden ayudarnos ahora mismo. Están pasando por un momento complicado con sus negocios. Qué conveniente, respondí sin emoción en mi voz. Qué increíblemente conveniente que justo ahora, cuando me necesitan, resulta que la familia exitosa no puede ayudar. Mamá, por favor. Marco dio un paso hacia mí. Sé que cometí un error enorme. Pero no puedes castigarnos así. No puedes dejarnos caer de esta manera. Castigarlos. Repetí la palabra como si fuera la primera vez que la escuchaba. No los estoy castigando, Marco. Simplemente estoy dejando de cargar con un peso que nunca debió ser mío. Tu matrimonio, tu casa, tus finanzas, son tu responsabilidad, no la mía. Durante 3 años asumí una responsabilidad que no me correspondía. Y lo hice por amor. Pero el amor no puede existir donde no hay respeto. Y esta noche quedó muy claro que en esta casa no se me respeta. Yo te respeto, dijo Marco con voz quebrada. Mamá, yo te respeto. Te amo. Eres lo más importante para mí. Si eso fuera verdad, no me habrías convertido en tu secreto vergonzoso. Si eso fuera verdad, habrías defendido mi honor cuando tu esposa me menospreciaba en cada visita. Si eso fuera verdad, habría sido honesto desde el principio. Paola se dejó caer en el sofá, ese sofá color gris perla que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en 6 meses. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No era un llanto delicado. Era un llanto desesperado, gutural, el llanto de alguien que ve cómo su mundo se desmorona. Lo siento, dijo entre sollozos. Lo siento, Estefanía. Tienes razón. Te traté horrible. Fui arrogante y cruel y no tienes idea de cuánto me arrepiento ahora. Pero por favor no nos hagas esto. Somos una familia. Una familia se construye sobre la honestidad, respondí. Y aquí no ha habido honestidad. Solo secretos, mentiras y apariencias. Ustedes construyeron una vida de cartón, pintada de oro, y ahora que la lluvia está cayendo, descubren que el cartón se deshace. Abrí la puerta. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro y por un momento sentí que podía respirar completamente por primera vez en horas. Antes de salir, me volví una última vez. Tienen hasta fin de mes. Les haré la última transferencia de $2,000 para este mes porque no quiero que pierdan la casa inmediatamente. Eso les da 30 días para buscar una solución. Consigan trabajos adicionales. Vendan el auto si es necesario. Pidan ayuda a los padres exitosos de Paola. O mejor aún, reconozcan que están viviendo por encima de sus posibilidades y busquen algo más acorde a su realidad. Pero lo que sea que decidan hacer, tendrán que hacerlo sin mi dinero. Mamá. Marco intentó acercarse, pero se detuvo a medio camino, como si una pared invisible lo detuviera. Y Marco, agregué, mirándolo directamente, la próxima vez que quieras ayudar a alguien que amas, no lo conviertas en un secreto. Los secretos pudren todo lo que tocan. Y este secreto pudrió tu matrimonio desde el primer día. Salí y cerré la puerta detrás de mí. El sonido fue definitivo,
como el cierre de un capítulo. Caminé hacia la calle donde había estacionado mi auto, ese auto viejo pero confiable que había comprado hace 10 años y que todavía funcionaba perfectamente. Mis manos temblaban cuando saqué las llaves del bolso. No de miedo ni de arrepentimiento. Temblaban por la adrenalina de haber hecho algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Me senté en el asiento del conductor y cerré los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer entonces, ahora que estaba sola, ahora que nadie podía verme. No eran lágrimas de tristeza exactamente. Eran lágrimas de liberación. De 3 años de contenerme, de morderme la lengua, de ser pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. Lloré por la relación con mi nuera que nunca fue y que probablemente nunca sería. Lloré por mi hijo que había elegido el camino fácil de la mentira en lugar del camino difícil de la verdad. Y lloré por mí misma, por la mujer que había sido lo suficientemente fuerte para sostener a otros, pero que había olvidado sostenerse a sí misma. Cuando finalmente arranqué el auto y comencé a conducir de regreso a mi casa, sentí algo extraño en el pecho. Tardé varios minutos en reconocerlo porque hacía tanto tiempo que no lo sentía. Era paz. Una paz extraña, teñida de tristeza, pero paz al fin. Por primera vez en 3 años, no tenía que pretender. No tenía que sonreír cuando quería llorar. No tenía que ser invisible. Llegué a mi casa, esa casa modesta con sus cortinas desteñidas y sus muebles viejos. La misma casa que Paola había mirado con desdén la primera vez que la trajo a conocerme. Entré y encendí las luces de la sala. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. Las fotografías de mi esposo en la repisa. El tapete tejido a mano que mi madre me había regalado décadas atrás. Los libros apilados junto al sofá porque nunca tuve suficientes repisas para todos. Me preparé una taza de té y me senté en mi sillón favorito, ese que estaba un poco hundido del lado izquierdo de tanto usarlo. Tomé el primer sorbo y dejé que el calor me recorriera el cuerpo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marco. No lo abrí. Luego otro. Y otro. 5 mensajes en total. Los dejé sin leer. No porque fuera cruel, sino porque sabía que si los leía, si veía sus disculpas desesperadas, podía debilitarme. Y no podía permitirme eso. No todavía. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Y cuando desperté a la mañana siguiente, con el sol entrando por la ventana de mi habitación, supe que algo fundamental había cambiado. Había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Mi dignidad. Y aunque el precio había sido alto, aunque sabía que las próximas semanas serían difíciles, no me arrepentía. Porque a veces amar a alguien significa dejar de rescatarlo. Y a veces respetarte a ti misma significa dejar de ser invisible. Pasaron 5 días antes de que Marco apareciera en mi puerta. 5 días en los que mi teléfono no dejó de vibrar con mensajes que yo me negaba a leer. 5 días en los que me dediqué a mis rutinas simples: regar las plantas, leer los libros que había postergado, cocinar solo para mí por primera vez en años. Había algo extrañamente liberador en preparar una porción pequeña de sopa, en no tener que pensar en los gustos de nadie más, en comer cuando tenía hambre y no cuando el reloj dictaba que era hora de la cena familiar. Pero esa tarde de jueves, cuando escuché el timbre, supe quién era antes de abrir. Una madre siempre sabe. Abrí la puerta y ahí estaba Marco, con la misma ropa que usaba para ir al trabajo pero arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Tenía ojeras profundas y una barba de varios días que le hacía ver mayor de sus 35 años. Mamá, dijo, y su voz se quebró en esa única palabra. Me hice a un lado y lo dejé pasar. No dije nada. Solo cerré la puerta y caminé hacia la cocina, donde tenía café recién hecho. Le serví una taza sin preguntar si quería. Él se sentó en la mesa, en su lugar de siempre, y envolvió sus manos alrededor de la taza como si necesitara el calor para no desmoronarse. Paola se fue, dijo finalmente. Se fue a casa de sus padres hace 3 días. Dice que necesita tiempo para pensar. Que no puede estar en esa casa sabiendo que cada ladrillo es una mentira. Me senté frente a él, pero no dije nada. Había aprendido que a veces el silencio es la respuesta más elocuente. Todo se está cayendo a pedazos. Mamá. En el trabajo me ofrecieron horas extras, pero no son suficientes. Hice cuentas y ni trabajando 14 horas al día puedo cubrir la hipoteca completa. La casa. Vamos a perder la casa. Y tal vez eso sea lo que merecemos.
Tal vez, respondí suavemente. No con crueldad, sino con la honestidad que nuestra relación había necesitado desde hace años. Marco levantó la vista, sorprendido por mi respuesta directa. Pero luego asintió lentamente. Tienes razón. Merecemos perderlo todo. Yo merecía perderlo todo. Te usé, mamá. Te convertí en mi solución fácil y ni siquiera tuve el coraje de ser honesto al respecto. Y lo peor es que dejé que Paola te tratara como te trató. Cada vez que hacía esos comentarios, cada vez que comparaba su familia con la nuestra, yo me quedaba callado. Porque si la defendía, tendría que admitir la verdad. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Vienes a pedirme perdón o vienes a pedirme dinero? La pregunta fue dura, lo sé. Pero necesitaba saber. Necesitaba entender si mi hijo finalmente estaba creciendo o si solo estaba buscando otra muleta. Vengo a pedirte perdón, respondió, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Solo eso. No espero que me perdones hoy ni mañana. Tal vez nunca me perdones. Pero necesitaba que supieras que entiendo lo que hice. Entiendo que te fallé no solo como hijo, sino como ser humano. Y si pierdo la casa, si Paola me deja, si pierdo todo, es el precio que tengo que pagar por haber sido un cobarde. Algo en mi pecho se ablandó. No completamente, pero lo suficiente. Extendí mi mano sobre la mesa y toqué la suya. Estaba fría, temblorosa. Te perdono, dije, y vi cómo sus hombros se sacudían con un sollozo que había estado conteniendo. Pero perdonarte no significa volver a donde estábamos. Las cosas han cambiado, Marco. Yo he cambiado. Ya no voy a ser la solución invisible a tus problemas. Ya no voy a quedarme callada cuando deba hablar. Lo sé, susurró. Y está bien. Es más que bien. Es lo que debió pasar hace años. Nos quedamos sentados en silencio por un largo rato, tomando café, sin necesidad de llenar cada segundo con palabras. Y en ese silencio, sentí que algo comenzaba a sanar. No todo. No todavía. Pero era un comienzo. Esa noche, después de que Marco se fuera, me quedé pensando en Paola. En esa familia exitosa y rica de la que tanto presumía. Algo en toda esa historia no me cuadraba. Si realmente tenían tanto dinero, ¿por qué Paola no había pedido ayuda a sus padres en todos estos años? ¿Por qué había aceptado vivir en una situación financiera precaria cuando supuestamente tenía acceso a toda esa riqueza familiar? Al día siguiente llamé a Javier. Javier había sido amigo de mi esposo durante décadas. Era abogado, especializado en bienes raíces y finanzas corporativas. Nos habíamos mantenido en contacto después de la muerte de mi esposo, con llamadas ocasionales y almuerzos cada pocos meses. Estefanía, qué sorpresa, dijo cuando contestó. ¿Cómo estás? Necesito un favor, Javier. Y necesito tu discreción absoluta. Hubo una pausa. Me estás preocupando. ¿Qué pasa? Le conté la historia. No todos los detalles, pero suficiente. Le di los nombres de los padres de Paola, Raúl y Mónica Sandoval. Le dije que supuestamente tenían propiedades y negocios exitosos, pero que algo en toda esa narrativa me parecía sospechoso. Dame un par de días, dijo Javier. Tengo acceso a registros públicos. Si hay algo que encontrar, lo encontraré. 3 días después, Javier apareció en mi casa con una carpeta manila llena de documentos. Su expresión era seria cuando se sentó frente a mí en la sala. Estefanía, lo que voy a decirte no es agradable. Dímelo de todas formas. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos. Registros de propiedad, reportes de crédito, documentos judiciales. Con cada página que pasaba, la imagen de la familia exitosa de Paola se iba desmoronando como un castillo de arena bajo la marea. Raúl Sandoval tuvo varios negocios en los últimos 20 años, explicó Javier. Todos fracasaron. Tiene juicios pendientes por deudas impagas. La casa donde viven no es suya, la están rentando y tienen 3 meses de atraso. El auto que maneja, ese supuesto auto importado, está a nombre de una financiera y tiene 6 pagos vencidos. Están a punto de embargárselo. Sentí como mi estómago se contraía. Las propiedades que supuestamente tienen en la costa nunca existieron. O si existieron, las perdieron hace años.
Mónica trabajaba como gerente en una tienda departamental, pero la despidieron hace 8 meses por recortes de personal. Desde entonces no ha encontrado otro empleo. La familia completa está sostenida por tarjetas de crédito que están al límite. Todo era mentira, susurré. Todo este tiempo, todo era una mentira. No solo eso, continuó Javier, sacando otro documento. Encontré algo más. Hace 6 meses, Raúl intentó sacar un préstamo usando como aval la casa de tu hijo. Tu hijo probablemente no lo sabe, pero alguien solicitó información sobre la propiedad usando los datos personales de Marco. La solicitud fue rechazada porque descubrieron que Marco no era el único titular de la deuda, que había transferencias regulares de una tercera persona. De ti. El aire abandonó mis pulmones. ¿Estás diciendo que intentaron usar la casa de mi hijo como garantía para sus deudas? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y hay más. Paola sabía sobre las dificultades financieras de Marco desde el principio. Encontré correos electrónicos entre ella y su madre, de hace 3 años, donde discutían cómo manejar la situación con la suegra que tenía propiedades y ahorros. Las palabras exactas que usó Mónica fueron: esa mujer es tu póliza de seguro, manténla cerca, punto. Sentí náuseas. Literalmente tuve que levantarme y caminar hacia la ventana para respirar aire fresco. Todo este tiempo, todos estos años, no había sido coincidencia. No había sido solo orgullo o falta de comunicación. Había sido un plan. Una estrategia calculada para acceder a mi dinero sin que yo lo supiera. Paola nunca buscó ese trabajo perfecto, ¿verdad?, pregunté sin voltearme. No hay registro de que haya enviado un solo currículum en 3 años, confirmó Javier. Estefanía, creo que su plan era eventualmente conseguir que pusieras la casa a nombre de Marco y Paola juntos, y luego usarla como aval para sacar a su familia de las deudas. Me volví hacia él. ¿Marco sabe algo de esto? No lo creo. Por lo que vi en los documentos, todas las comunicaciones eran entre Paola y sus padres. Tu hijo parece haber sido un peón en todo esto, tanto como tú. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos documentos, esos correos electrónicos donde me llamaban póliza de seguro, donde planeaban usar a mi hijo como puente hacia mi dinero. La rabia que sentía no era caliente ni explosiva. Era fría, calculada, del tipo que te hace pensar con claridad absoluta. Durante años me había culpado por no haber visto las señales, por haber sido ingenua. Pero resulta que no había señales que ver. Había sido una trampa desde el principio, construida con sonrisas falsas y mentiras perfectamente ensayadas. A la mañana siguiente llamé a Marco. Necesito que vengas a casa. Y trae a Paola. Es importante. Mamá, Paola todavía no quiere hablar conmigo. Está en casa de sus padres y... Entonces dile que si no viene, voy yo hasta allá. Y créeme, Marco, prefiere que esta conversación suceda en privado. Hubo un silencio largo. ¿Qué pasa? Me estás asustando. Con razón. Nos vemos a las 4 de la tarde. No lleguen tarde. También llamé a Javier y le pedí que estuviera presente. Necesitaba un testigo. Necesitaba a alguien que pudiera explicar legalmente lo que había descubierto, alguien cuya palabra tuviera peso. A las 4 en punto, Marco llegó. Venía solo. Paola dice que no va a venir, que no tiene nada que hablar contigo. Entonces llámala ahora mismo y ponla en altavoz, dije con una calma que sorprendió incluso a Marco. Dile que tengo información sobre los intentos de su padre de usar tu casa como aval para préstamos fraudulentos. Dile que tengo copias de correos electrónicos entre ella y su madre donde discuten cómo manipularme para acceder a mi dinero. Y dile que si no está aquí en 30 minutos, toda esa información va directamente a un abogado para proceder legalmente. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Marco. ¿Qué estás diciendo? Llámala. Marco sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó. Paola contestó al tercer timbrazo. Marco, ya te dije que... Paola, mi mamá está aquí. Y dice que tiene información sobre tu padre intentando usar nuestra casa como aval. Y sobre correos entre tú y tu madre. El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. Tan largo que Marco revisó su teléfono para asegurarse de que la llamada no se había cortado.
Voy para allá, dijo finalmente Paola, y su voz sonaba diferente. Pequeña. Asustada. Llegó 25 minutos después, acompañada de sus padres. Raúl y Mónica entraron a mi casa con esa misma arrogancia que siempre habían exhibido, pero yo podía ver las grietas ahora. El traje de Raúl estaba lustroso en los codos de tanto uso. El bolso de Mónica era una imitación barata de una marca cara. Los zapatos de ambos necesitaban una limpieza urgente. ¿Cómo no lo había visto antes? Porque no estaba buscando. Porque había aceptado la narrativa que me habían vendido sin cuestionarla. Javier ya estaba sentado en la sala, con su maletín de cuero junto a él. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del espacio. Ya no era una reunión familiar. Era algo oficial. Gracias por venir, dije sin una pizca de emoción en mi voz. Siéntense, por favor. Paola se veía como si hubiera estado llorando durante días. Tenía el maquillaje corrido, el cabello sin lavar recogido en una cola desprolija. Mónica mantenía la barbilla en alto, pero sus ojos se movían nerviosamente entre Javier y yo. Raúl fue el único que intentó mantener la fachada. Estefanía, no sé qué te ha dicho este señor, comenzó, señalando a Javier con desprecio, pero puedo asegurarte que... Siéntese, señor Sandoval, dijo Javier con una voz que no admitía discusión. Y por favor, evite hablar hasta que le toque el turno. Esto no es una negociación. Es una exposición de hechos. Raúl abrió la boca para protestar, pero Mónica le tocó el brazo y él se dejó caer en el sofá con expresión furiosa. Marco estaba de pie junto a la puerta, mirando la escena con incredulidad. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Siéntate, hijo, le dije suavemente. Vas a necesitar estar sentado para esto. Javier abrió su maletín y sacó la carpeta manila. La colocó sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo que todos saltaran ligeramente. En esta carpeta hay documentos públicos que detallan la situación financiera real de la familia Sandoval, comenzó Javier. Incluyen reportes de crédito, registros de propiedad, documentos judiciales por deudas impagas y comunicaciones por correo electrónico obtenidas legalmente que revelan un patrón de fraude y manipulación. Esto es ridículo, estalló Raúl. No tienes derecho a investigar nuestra vida privada. Los registros públicos son exactamente eso, públicos, respondió Javier sin inmutarse. Y las comunicaciones por correo electrónico fueron proporcionadas voluntariamente por un servidor que detectó actividad sospechosa relacionada con posible fraude de identidad. Pero si quiere, puedo llamar a las autoridades y podemos discutir esto en una estación de policía en lugar de en esta sala. Raúl cerró la boca. Mónica había comenzado a llorar silenciosamente. Empecemos por lo básico, continué yo, tomando el control de la conversación. Ustedes no tienen propiedades. No tienen negocios exitosos. La casa donde viven la están rentando con 3 meses de atraso. Tienen múltiples juicios por deudas impagas. Su situación financiera es desesperada y lo ha sido durante años. Todo el mundo pasa por momentos difíciles, intentó defenderse Mónica entre sollozos. Eso no significa. Significa que mintieron, la interrumpí. Mintieron sobre quiénes son. Mintieron sobre lo que tienen. Y usaron esas mentiras para manipular a mi hijo y acceder a mi dinero. Me volví hacia Paola, que tenía la cabeza agachada, incapaz de mirarme a los ojos. Paola, tú sabías desde el principio que Marco no ganaba suficiente dinero para mantener la casa. Sabías que yo estaba ayudando. Y en lugar de sentir gratitud, en lugar de tener la decencia de ser honesta, coordinaste con tus padres una estrategia para sacarme más dinero. Manténla cerca, escribió tu madre. Es tu póliza de seguro. Esas fueron sus palabras exactas. No es cierto. Paola levantó la vista entonces, con los ojos llenos de pánico. Yo no. Eso fue mi mamá. Yo no estaba de acuerdo con... Aquí está tu respuesta, dijo Javier, sacando una impresión del correo electrónico. Tienes razón, mamá. Mientras Marco crea que puede mantenerme feliz, seguirá pidiéndole ayuda a su madre. Y ella es demasiado orgullosa para admitir que no puede seguir ayudando. Esas son tus palabras, Paola, fechadas hace 2 años y medio. Marco se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás. No puede ser verdad. Dime que no es verdad, Paola.
Dime que no me usaste así. Paola no respondió. Solo lloraba, con las manos cubriéndose el rostro. Y hay más, continuó Javier, implacable. Hace 6 meses, el señor Sandoval intentó obtener información sobre la propiedad de Marco para usarla como aval en un préstamo. El intento fue detectado y rechazado, pero la intención estaba ahí. Estaba preparando el terreno para eventualmente falsificar documentos y usar la casa como garantía para sus deudas. Eso es una acusación grave, tartamudeó Raúl. No tienes pruebas de que yo... Tengo la solicitud con su nombre y firma, lo cortó Javier. Tengo el reporte de la investigación preliminar que hizo la institución financiera. Y tengo suficiente evidencia para presentar cargos criminales por intento de fraude e identidad falsa. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Marco estaba mirando a Paola como si fuera una extraña. Como si los 3 años de matrimonio se hubieran evaporado en un instante. ¿Por qué?, preguntó finalmente, y su voz sonaba rota. ¿Por qué me hiciste esto? Yo te amaba. Habría hecho cualquier cosa por ti. Porque somos pobres, gritó Mónica de repente, poniéndose de pie. Porque tu madre tiene dinero y nosotros no. Porque la vida es injusta y a veces tienes que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. ¿Crees que es fácil vivir con deudas? ¿Crees que es fácil ver cómo todo se desmorona mientras otros tienen ahorros guardados? Entonces consigan trabajos, respondí con frialdad. Reduzcan sus gastos. Vivan dentro de sus posibilidades. Esas son las opciones que tienen las personas honestas. Lo que no hacen las personas honestas es construir una estafa elaborada usando a su propia hija como carnada. No lo llames así, suplicó Paola. No fue una estafa. Yo sí amo a Marco. De verdad lo amo. Tienes una forma muy extraña de mostrar amor, dije. Amor es honestidad. Amor es respeto. Amor es no convertir a tu pareja en un instrumento para estafar a su madre. Marco seguía de pie, inmóvil, mirando a Paola como si la viera por primera vez en su vida. Y tal vez era así. Tal vez estaba viendo finalmente a la persona real detrás de la máscara perfecta que ella había usado durante todos estos años. Vi cómo apretaba los puños a los costados, cómo su mandíbula se tensaba mientras procesaba cada palabra, cada revelación. 3 años, dijo finalmente, y su voz temblaba de rabia contenida. 3 años viviendo una mentira. 3 años siendo tu títere mientras tú y tu familia me usaban para llegar a mi madre. Y lo peor de todo es que te dejé hacerlo. Fui tan estúpido, tan ciego, que te dejé tratarla como basura mientras ella pagaba por nuestra vida. Marco, por favor, Paola extendió una mano hacia él, pero Marco retrocedió como si su toque quemara. No me toques. No vuelvas a tocarme nunca más. Raúl se puso de pie entonces, con ese último intento de mantener alguna dignidad. Esto es absurdo. Vamos, Mónica, Paola. No tenemos que quedarnos aquí escuchando estas acusaciones ridículas. Siéntese, señor Sandoval, dijo Javier con una voz tan cortante que hasta yo me estremecí. O puedo hacer una llamada y dentro de 20 minutos habrá oficiales de policía en esta puerta. Intento de fraude de identidad es un delito federal. Podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. ¿Realmente quiere arriesgarse a salir por esa puerta ahora? Raúl se quedó congelado a medio movimiento. Vi cómo el miedo real aparecía en sus ojos por primera vez. Todo su orgullo, toda su arrogancia, se evaporó en un instante. Se dejó caer nuevamente en el sofá, de repente viéndose como lo que realmente era, un hombre desesperado que había jugado un juego peligroso y había perdido. ¿Qué quieren?, preguntó Mónica con voz quebrada. ¿Dinero? No tenemos dinero. Ya lo saben. ¿Quieren vernos en la cárcel? Eso les daría satisfacción. No quiero su dinero, respondí. Y honestamente, no quiero verlos en la cárcel, aunque probablemente es lo que merecen. Lo que quiero es que esta farsa termine. Que las mentiras se acaben. Y que cada uno de ustedes se enfrente las consecuencias de sus acciones. Me volví hacia Javier. ¿Qué opciones tenemos legalmente? Javier se ajustó los lentes y revisó sus notas. Podemos presentar cargos criminales por intento de fraude. Eso llevaría a una investigación formal, posible tiempo en prisión para el señor Sandoval y un registro criminal permanente.
O podemos llegar a un acuerdo donde la familia Sandoval firma documentos legales admitiendo sus acciones, prometiendo no tener ningún contacto futuro con Estefanía o Marco, y renunciando a cualquier reclamación sobre propiedades o finanzas relacionadas con esta familia. ¿Y si no firmamos?, preguntó Raúl con un último destello de desafío. Entonces mañana mismo inicio el proceso legal, respondió Javier sin pestañear. Y puedo asegurarle que con la evidencia que tengo, no solo enfrentará cargos criminales, sino que todos los acreedores a los que les debe dinero recibirán copias de estos documentos. Su reputación, lo poco que queda de ella, quedará completamente destruida. Las demandas civiles los perseguirán durante décadas. Vi cómo Mónica se desmoronaba. No era llanto de manipulación. Era el colapso genuino de alguien que ve cómo su mundo se desintegra. Se aferraba al brazo de Raúl, sollozando sin control. Por favor, suplicó. Por favor, no nos hagan esto. Cometimos errores. Errores terribles. Pero somos seres humanos. Tenemos miedo. Estábamos desesperados. La desesperación no justifica la crueldad, dije firmemente. Ustedes no solo me robaron dinero. Me robaron dignidad. Me hicieron sentir pequeña, insignificante, pobre en mi propia generosidad. Y lo hicieron a propósito, estratégicamente, mientras planeaban robarme más. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando un momento para ordenar mis pensamientos. Afuera, la tarde estaba cayendo. Las luces de la calle comenzaban a encenderse una por una. Había algo poético en eso, en cómo la oscuridad revelaba las luces que siempre habían estado ahí, esperando su turno. Voy a hacer algo que ustedes nunca hicieron por mí, dije sin voltearme. Voy a darles una oportunidad. Una sola oportunidad que no merecen. Me volví para enfrentarlos. Van a firmar los documentos que Javier Priper. Van a admitir todo lo que hicieron. Van a prometer mantenerse alejados de esta familia permanentemente. Y a cambio, no presentaré cargos criminales. Podrán seguir con sus vidas, aunque sean vidas llenas de deudas y consecuencias de sus propias acciones. ¿Y Paola?, preguntó Mónica, mirando a su hija que seguía con la cabeza agachada. Paola es adulta, respondí. Ella tomó sus propias decisiones. Y ahora tendrá que vivir con ellas. Pero ya no será problema mío. Me volví hacia mi nuera entonces. Ya no sentía rabia hacia ella. Solo una profunda tristeza por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Paola, tú me hiciste sentir que no era suficiente. Que mi vida sencilla era motivo de vergüenza. Pero la verdad es que mi vida sencilla es honesta. Es real. No está construida sobre mentiras y tarjetas de crédito. No necesito fingir ser alguien que no soy para sentirme valiosa. Y tal vez esa sea la diferencia entre nosotras. Paola finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de una miseria que tal vez era lo más genuino que había visto en ella. Lo siento, susurró. Sé que no sirve de nada ahora, pero lo siento. Tienes razón en todo. Fui horrible contigo. Y no fue solo por el dinero. Fue porque cuando te miraba, veía todo lo que yo no era. Tú eras real. Eras fuerte. Y yo era solo una fachada vacía tratando de parecer importante. Pudiste haberlo cambiado en cualquier momento, le dije. Pudiste haber elegido ser honesta. Pero elegiste el camino fácil de la mentira. Y ahora ese camino te llevó aquí. Marco se acercó a mí entonces. Me tomó de las manos y vi lágrimas rodando por sus mejillas. Mamá, lo siento tanto. Fui un cobarde. Elegí proteger mi orgullo en lugar de protegerte a ti. Te fallé de las peores maneras posibles. Y si me das otra oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hijo que mereces. Lo abracé entonces. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Había cometido errores terribles, había sido débil y cobarde, pero al menos ahora podía ver sus faltas. Al menos ahora estaba dispuesto a enfrentarlas. Tendrás tu oportunidad, le susurré. Pero las cosas serán diferentes de ahora en adelante. Nada de secretos. Nada de mentiras. Y vas a tener que reconstruir tu vida tú solo. Yo estaré aquí como tu madre, pero no como tu salvavidas financiero. Lo entiendo, dijo Marco, aferrándose a mí. Y lo acepto. Todo.
Javier sacó varios documentos de su maletín. Estos son los acuerdos legales. Necesito que los tres firmen, Raúl, Mónica y Paola. Al firmar, admiten los hechos expuestos hoy y aceptan no tener ningún contacto con Estefanía o Marco a menos que sea a través de representación legal. También renuncian a cualquier reclamación sobre propiedades, herencias o activos financieros relacionados con esta familia. ¿Y el divorcio?, preguntó Paola con voz apenas audible, mirando a Marco. Marco se separó de mí y la miró directamente. Mañana mismo inicio los trámites. Este matrimonio acabó hace mucho tiempo. Solo que ninguno de los dos quería admitirlo. Paola asintió lentamente, aceptando lo inevitable. Raúl tomó la pluma que Javier le extendía. Sus manos temblaban mientras firmaba. Mónica firmó después, con lágrimas manchando el papel. Y finalmente Paola, con una expresión de derrota total, añadió su firma. Una cosa más, dije antes de que pudieran irse. Quiero que sepan algo. No los odio. Tal vez debería, pero no lo hago. Siento lástima por ustedes. Lástima porque construyeron sus vidas sobre mentiras y ahora tienen que vivir en las ruinas. Yo volveré a mi casa modesta, a mi vida sencilla, y dormiré en paz. Ustedes podrán decir lo mismo. Nadie respondió. No había respuesta posible. La familia Sandoval salió de mi casa esa tarde como sombras derrotadas. Raúl ya no caminaba con esa arrogancia que solía caracterizarlo. Mónica se aferraba a su brazo, sollozando todavía, con el maquillaje completamente arruinado. Paola fue la última en salir, deteniéndose por un momento en el umbral de la puerta como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo bajó la cabeza y se fue. Javier se quedó unos minutos más, organizando los documentos firmados y asegurándose de que todo estuviera en orden legal. Hiciste lo correcto, me dijo antes de irse. Fuiste más generosa de lo que ellos merecían. No lo hice por ellos, respondí. Lo hice por mí. Porque no quiero que la amargura consuma el resto de mi vida. Ya perdí suficiente tiempo siendo invisible. No voy a perder más tiempo siendo vengativa. Javier sonrió y me dio un abrazo paternal. Tu esposo estaría orgulloso de ti. Yo lo estoy. Después de que se fue, Marco y yo nos quedamos solos en la sala. El silencio era denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que finalmente podían respirar después de haber estado bajo el agua durante demasiado tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Marco se frotó el rostro con ambas manos, un gesto de agotamiento total. No lo sé. Supongo que primero debo encontrar un lugar más barato donde vivir. La casa. No puedo mantener esa casa. Ni siquiera quiero mantenerla. Cada pared me recordaría las mentiras. Voy a venderla, pagar lo que debo del préstamo, y buscar un apartamento pequeño que realmente pueda costear con mi salario. Es un buen plan, dije. Un plan honesto. Voy a conseguir un segundo trabajo, continuó, y había determinación en su voz ahora. Tal vez algo de medio tiempo por las noches o los fines de semana. No será fácil, pero necesito aprender a sostenerme solo. Necesito probarte que puedo hacerlo. Que puedo ser responsable de mi propia vida. No tienes que probármelo a mí, le dije suavemente. Tienes que probártelo a ti mismo. Marco asintió, limpiándose una lágrima que rodaba por su mejilla. Sí, tienes razón. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mamá? Que yo realmente amaba a Paola. O al menos amaba a la persona que creí que era. Pero esa persona nunca existió. Era solo una actuación. Y yo fui tan estúpido que ni siquiera me di cuenta. No eres estúpido, le dije. Fuiste ingenuo. Hay una diferencia. La ingenuidad es creer lo mejor de las personas. La estupidez es seguir creyéndolo después de que te demuestran lo contrario. Tú, al menos, finalmente abriste los ojos. Se quedó conmigo esa noche. Dormí en mi habitación y le di la habitación de huéspedes, ese cuarto pequeño que había sido suyo cuando era niño y que ahora solo usaba para guardar cajas viejas. Lo escuché moverse durante la noche, incapaz de dormir, procesando todo lo que había sucedido. Y en la mañana, cuando desperté y bajé a la cocina, lo encontré preparando café. Buenos días, dijo con una sonrisa cansada. Pensé en preparar el desayuno, pero luego recordé que soy terrible cocinando. Así que solo hice café.
Me reí, y fue la primera risa genuina que había tenido en semanas. El café está perfecto. Nos sentamos a la mesa de la cocina, como habíamos hecho tantas veces a lo largo de los años. Pero esta vez era diferente. No había secretos entre nosotros. No había mentiras flotando en el aire. Solo había una madre y su hijo, encontrando el camino de regreso el uno al otro. Mamá, dijo Marco después de un largo sorbo de café. Quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Siempre, respondí. ¿Puedes perdonarme? De verdad. No solo decir las palabras, sino realmente perdonarme en tu corazón. Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que nació, y busqué en mi interior la respuesta verdadera. Ya te perdoné, dije finalmente. Pero el perdón no significa que todo vuelve a ser como antes. Significa que no voy a cargar con el resentimiento. Significa que te doy la oportunidad de reconstruir nuestra relación. Pero esa reconstrucción llevará tiempo. Y tendrá que basarse en acciones, no solo en palabras. Lo entiendo, dijo Marco. Y estoy dispuesto a hacer el trabajo. Todo el tiempo que sea necesario. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Marco puso la casa en venta y encontró un comprador sorprendentemente rápido, una pareja joven que estaba emocionada de tener su primera propiedad. El precio que obtuvo fue suficiente para pagar el préstamo bancario y quedarse con una pequeña cantidad de ahorros. No mucho, pero era un comienzo honesto. Encontró un apartamento de una habitación en un barrio más modesto, a 20 minutos de su trabajo. Era pequeño, con pisos de linóleo desgastados y una cocina diminuta, pero tenía buena luz natural y estaba limpio. Lo ayudé a mudarse, cargando cajas y organizando sus pocas pertenencias. Paola no apareció. Envió un mensaje diciendo que enviaría a alguien a recoger sus cosas más tarde. Es mejor así, dijo Marco mientras colocábamos sus libros en una repisa improvisada hecha con ladrillos y tablas. Un corte limpio. Sin drama adicional. También cumplió su promesa de conseguir un segundo trabajo. Encontró algo en un almacén, trabajo físico de cargar y descargar mercancía 3 noches a la semana. Llegaba a casa exhausto, con los músculos adoloridos, pero había algo diferente en sus ojos. Había orgullo. El orgullo genuino de alguien que se está ganando su propia vida con esfuerzo honesto. Yo, por mi parte, también estaba reconstruyendo. Había tomado una decisión importante durante esas semanas de reflexión. Vendí una de las propiedades que mi esposo y yo habíamos comprado décadas atrás, un pequeño local comercial que rentábamos. El dinero de esa venta lo invertí en un fondo de retiro más seguro y utilicé una porción para hacer algo que siempre había querido hacer: viajar. Nunca había viajado realmente. Mi esposo y yo habíamos hablado de hacerlo después de su retiro, pero la muerte llegó antes de que pudiéramos cumplir esos sueños. Y después de su muerte, me había convencido de que era demasiado tarde, que era demasiado vieja, que era un desperdicio de dinero. Pero ahora, a mis 68 años, finalmente entendía que nunca es demasiado tarde para vivir. Reservé un viaje de 2 semanas a Costa Rica. Un tour organizado para adultos mayores, con visitas a volcanes, playas y reservas naturales. Se lo conté a Marco una tarde mientras cenábamos juntos en mi casa, como habíamos comenzado a hacer cada domingo. Mamá, eso es increíble, dijo con una sonrisa genuina. Te mereces eso y mucho más. ¿Cuándo te vas? En 3 semanas. Estoy nerviosa, admití. Nunca he viajado sola. Siempre pensé que necesitaba a alguien conmigo. Estarás bien, me aseguró Marco. Eres la mujer más fuerte que conozco. Si pudiste enfrentar a Paola y a sus padres, puedes enfrentar cualquier cosa. El día antes de mi viaje, Marco apareció en mi puerta con una caja envuelta en papel de regalo. Ábrela, dijo con una sonrisa tímida. Dentro había una cámara digital, una de esas sencillas para principiantes. Para que captures todos los momentos, explicó. Y tal vez, si quieres, cuando regreses puedes mostrarme las fotos y contarme todo sobre tu aventura. Lo abracé fuerte, sintiendo como mi corazón se llenaba de una emoción que no podía nombrar completamente. Era amor, sí, pero también era orgullo. Orgullo de ver a mi hijo finalmente convirtiéndose en el hombre que siempre supe que podía ser. 2 meses después de aquel confronto en mi sala, recibí una carta. Era de Paola. El sobre llegó un martes por la tarde,
con mi nombre escrito en esa caligrafía perfecta que ella siempre había tenido. La dejé sobre la mesa de la cocina durante horas, sin atreverme a abrirla. Finalmente, con una taza de té en la mano y el sol poniéndose afuera, rompí el sello. La carta era larga, escrita a mano en varias páginas. Paola detallaba cómo había comenzado terapia, cómo estaba enfrentando finalmente los problemas que había ignorado durante años. Hablaba de cómo sus padres y ella habían vivido siempre por encima de sus posibilidades, cómo el miedo a perder las apariencias los había llevado a tomar decisiones cada vez más desesperadas. Se disculpaba una y otra vez, admitiendo que ninguna disculpa podría reparar el daño que había causado. Al final de la carta, escribió algo que me quedó grabado: tú me mostraste lo que significa tener dignidad real. No la dignidad falsa que viene de lo que posees, sino la dignidad verdadera que viene de cómo tratas a los demás y cómo te tratas a ti misma. Ojalá hubiera aprendido esa lección antes. Ojalá hubiera tenido el coraje de ser real en lugar de ser perfecta. No respondí la carta. No porque fuera cruel, sino porque sentí que no había nada más que decir. Ella estaba en su propio camino de sanación, y yo estaba en el mío. Nuestros caminos se habían cruzado, habían chocado violentamente, y ahora se separaban. Y eso estaba bien. El viaje a Costa Rica cambió algo fundamental dentro de mí. No fue solo el paisaje, aunque los volcanes y las playas de arena blanca eran más hermosos de lo que cualquier fotografía podría capturar. No fueron solo las personas que conocí en el tour, aunque compartir historias con otros adultos mayores que también habían decidido vivir finalmente sus propios sueños fue reconfortante. Fue algo más profundo. Fue el descubrimiento de que yo podía existir plenamente sin definirme a través de los demás. Sin ser la esposa de alguien, sin ser la madre que se sacrifica, sin ser la suegra invisible. Podía ser simplemente Estefanía. Y eso era suficiente. Regresé con cientos de fotografías y una sensación de ligereza que no había experimentado en décadas. Marco vino a buscarme al aeropuerto, y cuando me vio salir de la terminal con mi maleta y una sonrisa enorme en el rostro, me abrazó con una fuerza que casi me dejó sin aliento. «Te ves diferente», dijo, estudiando mi rostro. «Te ves libre». «Me siento libre», respondí. Y era verdad. Esa noche, en mi casa, le mostré todas las fotos mientras cenábamos la comida que había preparado con ingredientes frescos del mercado. Le conté sobre la caminata por el bosque nuboso, sobre el momento en que vi un perezoso colgando de un árbol a solo metros de distancia, sobre la noche en que el grupo completo se quedó despierto en la playa viendo las tortugas marinas anidar. Conocí a una mujer llamada Elena, le conté. Tiene 72 años y acaba de terminar su primer maratón. Me dijo algo que no puedo dejar de pensar. Pasé 50 años esperando el permiso de alguien más para vivir mi vida. Finalmente me di cuenta de que el único permiso que necesitaba era el mío propio. Punto. Marco sonrió, pero había algo de tristeza en sus ojos. Ojalá no te hubiera tomado tanto tiempo darte ese permiso, mamá. Ojalá yo no hubiera sido parte de lo que te detuvo. No te tortures con el pasado, le dije, tocando su mano. Lo hecho está hecho. Lo importante es lo que hacemos ahora. Y ahora, ambos estamos eligiendo vivir con honestidad. Eso es lo que importa. Los meses siguientes trajeron más cambios, todos ellos positivos. Marco recibió una promoción en su trabajo, no enorme pero significativa. Con el aumento de salario y sus ahorros del segundo empleo, finalmente pudo dejar el trabajo nocturno del almacén. Seguía viviendo en su apartamento pequeño, pero ahora lo había convertido en un verdadero hogar. Había colgado cuadros en las paredes, comprado plantas para las ventanas, incluso adoptado un gato de un refugio local. Se llama Segundo, me dijo cuando me presentó al gato anaranjado que ronroneaba en su regazo. Porque esta es mi segunda oportunidad. Y no la voy a desperdiciar. El divorcio con Paola se finalizó sin drama. Ella no pidió nada más allá de sus pertenencias personales. Había conseguido un empleo finalmente, algo modesto en una oficina administrativa, y había alquilado un estudio pequeño en otra parte de la ciudad. A través de Marco supe que había cortado contacto con sus padres, que necesitaba distancia para sanar. No sentí satisfacción al escuchar eso, solo una tristeza silenciosa por una familia que se había autodestruido con mentiras. En cuanto a Raúl y Mónica, supe por Javier que habían declarado bancarrota finalmente. Perdieron la casa que rentaban, perdieron el auto, perdieron todo.
Se mudaron a un apartamento subsidiado y ambos conseguían trabajos temporales donde podían. Era una caída dura, pero tal vez necesaria. A veces las personas solo pueden reconstruirse después de tocar fondo. Yo seguí viajando. Después de Costa Rica vino un crucero por el Caribe con un grupo de amigas que había hecho en un club de lectura. Luego un viaje a las ruinas mayas en Guatemala. Cada viaje me enseñaba algo nuevo, no solo sobre el mundo, sino sobre mí misma. Aprendí que me encantaba la aventura, que no le temía a lo desconocido tanto como había creído, que la soledad podía ser compañía cuando la abrazabas en lugar de temerle. También comencé a hacer voluntariado en un centro comunitario, enseñando a otras mujeres mayores a usar computadoras e internet. Muchas de ellas tenían historias similares a la mía, vidas dedicadas a otros, invisibilidad gradual, pérdida de identidad propia. Ver cómo sus ojos se iluminaban cuando aprendían a enviar su primer correo electrónico o hacer una videollamada con un nieto lejano me llenaba de un propósito que no sabía que necesitaba. Una tarde de primavera, casi un año después de aquella cena que cambió todo, Marco vino a visitarme con alguien. Era una mujer de su edad, con cabello castaño corto y una sonrisa genuina. Se llamaba Fabiola y trabajaba como ingeniera en la misma empresa que Marco, aunque en un departamento diferente. «Mamá, quería que conocieras a Fabiola», dijo Marco, y había nerviosismo en su voz pero también esperanza. «Hemos estado saliendo desde hace algunos meses. Nada serio todavía, estamos tomando las cosas con calma, pero, bueno, es importante para mí que la conozcas». Fabiola me extendió la mano con firmeza. «Es un placer conocerla, señora Estefanía. Marco me ha contado mucho sobre usted, sobre su fortaleza, su bondad y su increíble colección de fotografías de viajes». Me cayó bien inmediatamente. Había algo genuino en ella, algo sin pretensiones. Nos sentamos los tres en la sala y conversamos durante horas. Fabiola me contó sobre su trabajo, sobre cómo había crecido en una familia de clase trabajadora, sobre cómo valoraba la honestidad por encima de todo porque había visto lo que las mentiras podían destruir. Marco me contó lo que pasó con su exesposa, dijo en algún momento, mirándome directamente a los ojos. «Y quiero que sepa que yo nunca sería capaz de algo así. Mis padres me enseñaron que la dignidad no viene de lo que tienes, sino de cómo tratas a los demás. Y puedo ver que usted entiende eso mejor que nadie». Cuando se fueron esa noche, sentí esperanza por mi hijo por primera vez en mucho tiempo. Tal vez esta vez había encontrado a alguien real. Alguien que lo valorara por quien era, no por lo que podía proveer. Alguien que me viera como una persona, no como un banco ambulante. Hoy, mientras escribo esto mentalmente, sentada en mi sillón favorito con una taza de té y mi gato nuevo llamado Libertad durmiendo a mis pies, me doy cuenta de cuánto ha cambiado mi vida. Han pasado 18 meses desde aquella cena. 18 meses desde que finalmente encontré mi voz después de años de silencio. Mi relación con Marco es más fuerte que nunca, pero de una manera diferente. Ahora es una relación de iguales, de adulto a adulto, basada en respeto mutuo y honestidad. Él viene a cenar cada domingo, a veces solo, a veces con Fabiola. Hablamos de todo, de su trabajo, de mis viajes, de sus planes futuros. Y cuando menciona que está luchando financieramente con algo, me pregunta consejos pero nunca dinero. Y yo le doy los consejos gustosamente, orgullosa de ver cómo ha aprendido a resolver sus propios problemas. He aprendido que el amor no requiere sacrificio constante, que puedes amar profundamente sin perderte a ti misma en el proceso, que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia, que la familia verdadera se construye sobre honestidad, no sobre secretos y mentiras convenientes. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A mis casi 70 años, finalmente estoy viviendo la vida que siempre quise pero nunca me permití tener. Viajo, tengo amigas, tengo pasatiempos, tengo una identidad más allá de madre y esposa. Y es liberador de maneras que nunca imaginé posibles. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera confrontado a Paola aquella noche. Si hubiera seguido siendo invisible, tragándome las palabras, pagando en silencio por una vida que no era mía. Probablemente seguiría haciéndolo hoy. Probablemente habría muerto algún día sin haber vivido realmente, sin haber conocido quién era Estefanía más allá de los roles que jugaba para otros. Pero no sucedió así. Encontré mi voz. Y esa voz me liberó de una prisión que yo misma había construido con buenas intenciones y amor malentendido.
Si hay algo que aprendí de todo esto, es que la familia no debe romperte. No debe hacerte más pequeña para que otros se sientan grandes. No debe requerir tu invisibilidad como precio de pertenencia. La familia verdadera te ve, te valora, te honra. Y si la familia en la que naciste o la que construiste no hace eso, entonces tienes el derecho, incluso el deber hacia ti misma, de crear nuevos límites o incluso nuevas familias. Y si esta historia resuena contigo, si has sentido alguna vez que tu generosidad se convirtió en tu invisibilidad, si has guardado silencio cuando debiste hablar, quiero que sepas algo: nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia dignidad sobre la paz falsa. La paz verdadera no viene de evitar el conflicto. Viene de vivir en alineación con tus valores, de ser honesta contigo misma y con los demás, de saber que mereces respeto tanto como lo das. Y si hoy estoy en paz, si duermo bien por las noches, si despierto cada mañana con gratitud en lugar de resentimiento, es porque finalmente aprendí que cuidar de mí misma no es egoísmo. Es la base desde la cual puedo amar a otros de manera saludable. Porque al final, la lección más importante que aprendí es esta: no puedes dar desde un vaso vacío. Y durante años, me vacié completamente tratando de llenar a otros. Ahora, me lleno primero a mí misma. Y desde esa plenitud, puedo compartir con los demás sin perderme en el proceso. Esa es mi historia. La historia de cómo dejé de ser invisible. Y si alguien necesita escucharla hoy, espero que la encuentre en el momento exacto en que más la necesite.